Buenos días, mi nombre es Gina Quiroga, estudiante de la Tecnología Desarrollo Web Multimedia en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Este trabajo se desarrolló bajo la tutoría del profesor Diego Vidarte Mayor, quien coordina el área de Ciencia de las Cosas. El presente video se desarrolla fundamentalmente con el propósito de demostrar experimentalmente una de las leyes de Newton con relación al movimiento. Para el caso particular, escogí la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Como punto de partida, cabe señalar que Isaac Newton fue un matemático y físico británico que dejó grandes aportaciones en diferentes campos de la ciencia. Entre sus contribuciones está en que junto con Leibniz fue uno de los que desarrolló y los iniciadores del cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal, a grosso modo, se puede definir como el estudio del cambio y la continuidad. También resolvió incógnitas respecto a la luz y a la óptica. Formuló las leyes de movimiento, que son las 3 leyes de Newton, muy conocidas, y sobre la cual se sustenta este trabajo, y dedujo a partir de ellas la ley de gravedad. Entrando ya en materia, y tal como se mencionó con anterioridad, la ley de Newton de elección fue la segunda, la ley de la dinámica, la cual cabe señalar que postula que la sumatoria de las fuerzas que ejercen influencia sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración a la que está siendo sometido. De ahí se puede afirmar que la aceleración es directamente proporcional a la totalidad de las fuerzas intervinientes e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Por lo tanto, aplicando las mismas fuerzas a un cuerpo, el que tenga menor masa presentará mayor aceleración. Lo antedicho queda demostrado con el siguiente experimento, en donde en un primer momento está una masa, el tráiler, que no tiene carga y está siendo sometido a diferentes fuerzas, la fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión del nylon, la fuerza de gravedad y principalmente la fuerza del peso de los alicates. Y vemos que presenta determinada aceleración. Ahora bien, en un segundo momento aumentamos la carga del tráiler, por lo tanto su masa. Y aunque también hubo una variación pequeña en la fuerza de rozamiento y en la fuerza de tensión del nylon, no es muy significativa. No así la diferencia entre las aceleraciones, porque la aceleración en un segundo momento se ve seriamente disminuida al aumentar la masa del vehículo. Así que ha comprobado la segunda ley de Newton, donde dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a las fuerzas intervinientes. En relación con la aplicación que tienen estos hallazgos, este y otros hallazgos físicos, tanto en el contexto productivo como social, como tecnológico, pienso yo que es una relación de doble vía. Mejor dicho, tanto el ser humano como las sociedades en general, como las civilizaciones globalmente, han recogido frutos tanto de la ciencia como de la tecnología, entre otras. La ciencia ha nutrido la tecnología y la tecnología ha nutrido la ciencia. Luego la influencia, en mi sentir, es bidireccional. Es un poquito difícil decir que si esta teoría, cómo se puede aplicar, porque en realidad es una amalgama de saberes y de conocimientos que, que, que desilvanarlos resulta algo realmente complejo. Es el todo en su conjunto lo que ha permitido avances grandes, habrá avances que han mejorado la calidad de vida, avances que han facilitado la vida cotidiana, que han abierto la mirada hacia otros horizontes antes impensables. En cuanto a aportaciones que ha hecho la ciencia física, está hacia las teorías de procesamiento de información, que tienen una influencia directa, por supuesto, para los avances tecnológicos.
creación de máquinas y artefactos que facilitan las actividades cotidianas. También es una deuda de ambas, tanto de ciencia como de la tecnología. Y la tan sonada inteligencia artificial, que cómo dar pie a una inteligencia artificial sin que existiera una inteligencia natural, una ciencia dura. Y las contribuciones que ha hecho también ya en cuanto al contexto productivo, en lo que a mí refiere, en lo multimedial, los softwares educativos han mejorado muchísimo y eso permite también que muchas personas tengan un acercamiento a ese conocimiento de la ciencia física que antes era más frío, que antes era más árido. Los avances en cuanto a realidad aumentada se refiere, entonces también permiten una mayor comprensión, no solo teórica, sino que una aprehensión de los saberes, de las competencias. Y las famosísimas simulaciones. Entonces con las simulaciones puedo yo tener mi laboratorio virtual, puedo mezclar, puedo probar, puedo someter a una cuestión directa sin necesidad de la empiria, sin necesidad de estar allá. ¿Sí? Sin desconocer obviamente que el trabajo de campo es buenísimo, pero esto es algo que nos abre otros mundos. Para finalizar, quiero dejar como inquietud un temita que surge de acá y es, acordándome de Kant cuando él hablaba del fenómeno y del nómeno, del fenómeno que era la cosa en sí, lo que, comillas, supuestamente las ciencias naturales, las ciencias duras, nos llevan a ese conocimiento de la cosa en sí, y digo comillas porque sabemos que por más avances, los umbrales de nuestros sentidos, de todas formas, si se sale del rango, entonces ya no podemos captarlo. Entonces la cosa en sí no es tanta cosa en sí. Y el nómeno, que es lo que yo puedo percibir de ese fenómeno. Me parece interesante este tema por la cuestión, lo dejo como abrebocas para lo que voy a desarrollar en la siguiente diapositiva. Y me despido. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su tiempo. Estas son, entre otras, ejemplos a lo que yo me refería con lo que es por ley natural la diferencia con lo que el cerebro percibe. Entonces, estas tres, para englobar las leyes de Newton, para el movimiento, entonces la ley de la inercia nos dice que si no hay una fuerza extra que se le aplica al cuerpo que está en reposo o uno que está en movimiento, va a mantener ese mismo movimiento, esa misma velocidad o ese mismo estado de reposo. En la imagen inferior izquierda, entonces vemos que se mueve, que diera la impresión, porque en realidad no se mueve, que se moviera, sin que por supuesto medie ninguna fuerza. Son, por llamarlo de algún modo, caprichos o sesgos del cerebro. En cuanto a la ley fundamental de la dinámica, entonces también decía que la aceleración dependía de la masa, era inversamente proporcional, y de la fuerza, que era directamente proporcional. Y en la imagen superior derecha, entonces vemos que entre